que dice, ¿cuál camino? Luego aquí dice, ¿qué debo hacer? ¿En quién debo creer? ¿A cuál iglesia debo asistir? Amén. Luego aquí dice, hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? Discernir es distinguir una cosa de la otra. Amén. Hermanos, muchas veces, ¿verdad? Quizás alguno de nosotros en alguna ocasión nos hicimos alguna de esas preguntas, ¿verdad? ¿A qué iglesia iré? O es que me hablan de esto, o me hablan de acá, de aquella, y ya no sé ni cuál es la verdad. Y quizás muchos lo que estamos viendo es una pregunta: ¿a quién le hago caso? ¿A dónde voy? Y a lo mejor esto se refiere a esta dibujito, ¿no? Está parado en medio y hay muchos caminos y no saben a cuál ir. Y ahora, gracias a Dios, porque nosotros sabemos que la verdad es Cristo, ¿eh? La Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y pues sabemos que al final de cuentas la religión como tal no nos va a salvar. Amén. Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nosotros supimos elegir el camino correcto. Y hoy en día mucha gente también se hace estas preguntas. Dice, hacemos estas preguntas muchas veces porque el mundo en que vivimos es contradictorio y muy confuso. Y es cierto, nos confunden a veces, pero en lo que estamos bien cimentados en Cristo, ya nada nos va a hacer a que nos confunda, ¿verdad? Por eso hay que leer la Biblia, hermanos. Por eso es que, si se dan cuenta, cada vez que venimos al discipulado, notamos que los hermanos leyeron la Biblia, leyeron la cita, porque es importante leerla, para que no venga cualquier otra persona y nos confunda, ¿verdad? Y ya sepamos cuando digan, no, es que la Biblia no habla de ninguna versión, dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo tengo que hacer lo que Él quiere que yo haga, obedecer su palabra. Entonces también dice aquí que discernir, dice, es distinguir una cosa de la otra. Eso significa discernir, es saber distinguir de lo bueno y lo malo. Amén. Y nosotros también ya sabemos distinguir, ¿verdad? Qué es bueno para nuestra vida y qué es malo, qué quiere Dios que hagamos y de qué quiere que también nos apartemos, ¿verdad? De todo aquello que sabemos ya que eso es malo para nuestra vida espiritual. Amén. Bien, hermanos, empecemos con el primer punto que se llama: la Biblia señala el camino correcto. Y la primera pregunta dice: en un mundo donde todos dicen tener la verdad, ¿dónde se encuentra la verdad? Vamos a verlo en Juan 17:17. El que lo encuentre le puede dar lectura, por favor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí la respuesta es en la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es, hermanos. Muchos dicen tener la verdad, pero solo en la palabra de Dios vamos a encontrarla. ¿Sí? No necesitamos leer libros y conocer todas las religiones, ¿sí? Para saber qué es verdadero y qué no, ¿verdad? No hay nada mejor que conocer la palabra de Dios, ¿sí? Leerla, y ahí encontraremos la verdad de todas las dudas que podamos tener. Amén. Hay que leer la palabra de Dios, hermanos. Bien, pasamos a la pregunta número 2. Dice, ¿qué es más correcto decir? ¿La Biblia contiene la verdad o la Biblia es la verdad? La verdad. ¿Las dos? Eso te digo, Paco y yo, le digo, o sea, leyendo el versículo que acabo de leer ahorita, pues, vamos a volver a leerlo, San Juan 17:17. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, ahí dice, tu palabra es verdad. El Paco, bueno, podría ser, la Biblia es la verdad, pero también la Biblia contiene la verdad, porque ¿qué contiene la Biblia? La palabra de
Biblia, de la verdad también. Pueden ser las dos. ¿Ven? Bueno. Vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Vamos a ver Salmo 119, 98. Si lo encuentre, le da lectura, por favor. Me has hecho más sabio que mis enemigos por tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. ¿Qué hace el estudio bíblico en nuestra vida? Nos hace más sabios. Nos hace más sabios, así es. La respuesta es, nos hace más sabios. ¿Sí? Nos da más sabiduría. Así es, hermanos. Y esa sabiduría, hermanos, solo nos la da Dios, ¿verdad? A través de su palabra. Si la leemos y escuchamos cada día, vamos a tener más sabiduría. ¿Amén? Bien. Ahí mismo en la pregunta número 3, vamos a ver qué dice Salmo 119, 130. Nos hace la misma pregunta. Dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Gloria a Dios. Ahí la respuesta sería, nos guía y nos da entendimiento. Amén. Sí, hermanos, así es, porque dice que su palabra nos alumbra, ¿verdad? Y eso nos guía. ¿Sí? Esa luz nos guía y nos da entendimiento también. Amén. Nos guía y nos da entendimiento. Amén. Así es. Nos guía, Dios nos guía por el camino angosto, ¿verdad? Nos da este entendimiento para seguir en Él cada día. Amén. Así que vamos a seguir dejando que el Señor nos siga guiando. Amén. Bien, gloria a Dios. Vamos a la pregunta número 4. Dice, además de estudiar la Biblia, es importante lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Vamos a ver qué dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, vinieron comienzos contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Gloria a Dios. Aquí en esta pregunta vamos a llenar las líneas que están aquí. Y dice, aquí en la primera línea, el que oye, las palabras de Jesús y las hace, amén, es como un hombre prudente, así es, que edificó su casa sobre la roca. Eso viene del versículo 24. Y en la de abajo dice, pero el que oye, ahí sobre la línea, oye las palabras de Jesús y no las hace, eso es al contrario, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Entonces dice, el que oye las palabras de Jesús y las hace, es como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Pero el que oye las palabras de Jesús y no las hace, es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Amén. Así es, hermano. Bien. Aquí en este versículo vemos que es muy importante oír, ¿verdad? Oír la palabra
también muy importante hacerla, es decir, cumplirla en nuestro diario vivir. Amén. Porque muchos solo la escuchan pero no la ponen en práctica. Tengamos cuidado porque dice la palabra que el que no hace lo que oímos de la palabra de Dios, que grande es su ruina. ¿Amén? Así que, hermanos, sigamos siendo obedientes a la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Amén? Para no caer en juicio. ¿Amén? Gloria a Dios, hermanos. Vamos con la pregunta número 5. Dice, ¿cuál es la diferencia principal entre los que construyen sobre la roca y los que construyen sobre la arena? Aquí vamos a poner cuál es la diferencia, ¿verdad? Que creamos nosotros y construye sobre la roca o y construye sobre la arena, ¿verdad? Entonces va a decir Manuel, ¿cuál Manuel? ¿Carlos Manuel o Manuel? Si no hay un cimiento firme, esa casa, bueno, como lo menciona la parábola, en una tempestad o una lluvia, Sí, se va a mover los cimientos, ¿verdad? así es, y se cae. Tenemos un conocimiento incompleto y no estudiamos su palabra, viene otra persona y los confunde y nos derriba. Así es lo que es una gloria de Dios. Por eso anteriormente que decía lo que leyó, lo que anotamos de oír y hacer, por eso es importante, ¿no? Oír las palabras, a venir a la casa de Dios, escuchar las predicaciones, leer la palabra de Dios, pero también hacerla, o sea, guardarla y practicarla, para que no cualquiera que venga te tire, ¿no? Te haga dudar y te quite del camino de Dios. Ese podría ser un ejemplo. Ajá, Sí, no es sí. eso se refiere a la parábola, ¿no? Si no hay buen cimiento en el conocimiento de la palabra del Señor, vienen los de otro movimiento, Otra doctrina y otra doctrina, pueden y ya cuando ven, ya están allá. Así he visto casos. Porque no están parados sobre la roca, ¿no? Que es Jesucristo, dice la Biblia. Yo aquí como respuesta puse que los que construyen sobre la roca son obedientes y prudentes, ¿verdad? Y los que construyen sobre la arena hacen su voluntad y son insensatos. ¿Amén? Mi hermana Angélica respondió la pregunta, o todavía no. Estoy pensando. Está pensando. Mi hermana Naí tiene la respuesta. La roca representa la palabra de Dios. Es firme, nada la debilita, nada la derriba. Amén. Yo ya había escuchado eso. Yo había escuchado de que la roca es, o sea, en esta parábola la roca se refiere a la palabra de Dios. Así es. Bien, hermano, vamos a pasar a la pregunta número 6. Dice, según Juan 7:17, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que. Vamos a ver qué dice San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Así es. Dice, la persona que puede discernir entre un maestro falso y uno verdadero es el que quiere hacer la voluntad de Es Dios. la voluntad de Dios. Amén. El que hace la voluntad de Dios. Amén. Así es, hermano. El que de verdad quiere hacer la voluntad de Dios es el que va a reconocer al falso maestro, ¿verdad? Hoy en día hay muchas
Hay muchos que solo estafan a la gente, ¿sí? Haciéndoles creer que si dan mucho dinero pueden ellos darles sanidad, ¿verdad? Así es. O les harán algún milagro también, ¿sí? Eso nada más es para sacarle dinero, ¿sí? Así es, hermano. Y eso lo vemos en la tele. Sí, hasta la tele. Para que paren de subir. Eso, Padre de no me acordaba sufrir. del nombre, sí. Padre de sufrir. El otro día estaba yo escuchando que sí, tiene un negocio, sí, es un negocio tal, pero me ha ido muy mal, que no sé qué, y ya le decía lo que tenía que hacer, pero yo vi que tienen hasta una bruja ahí, no sé si lo han visto, es una mujer, bueno, ya tiene mucho tiempo, yo estaba cambiando la televisión en la noche, la estaba yo poniendo y de repente me llamó la atención porque decía ella, a una vez para sufrir y vi la mesa, y hasta me detuve a verlo, una mesa así pero grande, tiene la mujer con veladoras. Una vidente, sí, como una vidente, como una... ¿Sí la has visto? Ajá, y cosas en la mesa, y ahí está la mujer, y ya le empieza a decir a la gente, o sea, eso no es de Dios. No, y ya dice, ay, voy a agarrar lo que quité, y digo, ahí se aplica lo que estamos viendo ahorita, ¿no? De aprender de la palabra de Dios para que no venga otro, y que a lo mejor yo me pude haber quedado viendo eso, y si yo no leo la Biblia ni nada, pues esa mujer me convence porque pues yo quiero dinerito y voy a tener que hacer todo lo que dicen para que me den, ¿no? O sea, así no es, y entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Así es, hermano, así es. Por eso debemos hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Amén. Para poder reconocer a los falsos maestros o a los falsos profetas. Amén. Gloria a Dios. Y vamos al segundo punto. Sí, aquí es. No es suficiente solo tener conocimientos bíblicos. Hay que estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos manda. Amén. Vea también Santiago 1, 22 al 24. Vamos a ver qué dice Santiago 1, 22 al 24. Pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Amén. Gloria a Dios. Aquí, hermanos, en ese versículo que leyó el hermano, se pusieron la atención donde dice que hay que ser no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. O sea, no solamente venir, sentarnos a una banca y escuchar la palabra de Dios, sino que eso que escuchamos, hacerlo, entonces ser hacedores, o sea, hacer lo que la palabra de Dios nos manda. Y aquí donde le ahorita el hermano dice, no es suficiente solo tener conocimiento bíblico, porque yo puedo aprenderme o conocer toda la Biblia. O sea, ahorita que pregunten de cualquier versículo que yo ahorita les digo, y sí, o sea, yo les conteste de todo porque me la sé desde el principio, a lo mejor no de memoria, pero conozco mucho de la Biblia y sé muchos versículos, pero ¿de qué me serviría? Si aquí dice que no solo tenemos que tener conocimiento bíblico, dice que hay que estar dispuestos a obedecer también lo que de aquí aprendemos. Amén. Porque hay que obedecer, hay que ser oidores y hay que ser hacedores. Y para hacerla, las cosas que Dios nos manda a través de la Biblia, pues debemos de ser obedientes. Amén. Y vamos con el segundo punto, que es cuidado con los falsos maestros. Que hablábamos. Dice la pregunta número 7. Si un predicador es popular, ¿indica eso que se apega a la Biblia? No, precisamente. ¿Cuántos hay que son muy populares, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría, no todos, la mayoría de los que son populares son maestros de doctrina engañosa. Eso que predican en los canales de cable y eso, Sí. ese algunas tiene, bueno, se habla muchas cosas malas de eso. Yo escuché uno de ese de cable hace muchos años en casa de mi mamá que tenía un canal donde pasaban más. Creo que sí era. Y estábamos escuchando la voz de mamá y siempre se está hablando de eso, no lo dice la Biblia. Y ya nos vemos a la Biblia y no, o sea, ya mismo le digo, mamá, hay que tener cuidado con eso, mami, porque no todos los que están ahí predicando, les digo, están predicando conforme a la Biblia. Y mamá, fíjate
cuenta, pero hay, de un tiempo para acá, hay muchos influencers cristianos que tienen su canal de YouTube, redes sociales y tienen millones de seguidores. Y he estado escuchando videos cortos de cierta persona que predica, que es una persona muy seguida y muy de moda, pues una pastora. Y entonces habla, y realmente lo que más habla es consejos moralistas. O sea, la mayor parte de su sermón o de su enseñanza habla acerca de valores, de honestidad, pero no aterriza la palabra, o sea, no saca un texto, no explica el texto, no, sino que da consejos moralistas. Y yo dije, a ver, O exhortación. no, es que ni siquiera es exhortación, es un consejo, o sea, de moral. De si habla bien de ti es porque te aprecia, cosas así. Como consejos, exacto. No, Exacto. neta, lo que es la palabra. Exactamente. Entonces, lo que a mí me parece correcto, a otra persona no le parece correcto. O sea, no podemos estar de acuerdo todos en lo mismo, porque hay cosas para mí que son muy graves de hacer y hay cosas que para otra persona no son graves de hacer. Pero esa mujer se la pasa hablando no de la palabra de Dios, sino que se la pasa hablando de consejos de moral. Dije, pero tiene muchos seguidores. Todos los seguidores que tiene es porque están de acuerdo en los consejos morales de ella, pero si nunca veo que aterriza la palabra, que tome un texto, que exhorte con base en la palabra. Y es lo que más tiene. Y muchos hacen exactamente eso que tú dices. Perdón, que tiene una opinión de ella o mía puede ser debatible. Sí. Puedo pensar, mira, si te ve bien, trátalo bien, si te trata mal, trátalo mal. Pero si tú le dices, mira, la palabra de Dios dice esto y la palabra de Dios no se obedece. Entonces, a la luz de la palabra es esto. Si realmente escuchamos, o sea, es que conmigo porque después Y yo creo que a lo mejor por eso ellos no se meten en la Biblia. Es así los conceptos todos. De seguidores y pierden dinero. Así es una cosa, sí, pero hay que estar, o sea, pero de verdad hay que estar muy atentas, porque en cualquier momento nos enfrascamos. Sí, eso que dices es verdad. Pero a ver, nunca tomó un texto. Ella o él lo está dando desde su punto de vista, desde su experiencia, pero bíblicamente, ¿qué dice? ¿Dónde está la Biblia? Sí, porque yo de eso que te decía, yo puedo decir que a lo mejor también lo que me piden consejos, yo te puedo dar consejo de alguna cosa, pero si me dice la hermana, pero ¿y eso dónde lo dice la Biblia? Pues quién sabe, pero yo me lo inventé, y como ya a la hermana le gustó, lo único que pregunta qué versículo es, y ya yo la dejo contesta, pero como dice el hermano Manuel, en este caso van por el dinero, porque sabemos todos que esos influencers cobran mucho dinero, así ganan. Entonces, mejor no se meten en problemas, a todos los dejan contentos, y como dice mi hermano, no dejan de seguirla, que sigue teniendo unos seguidores y ellos siguen cobrando, y mientras la gente la sigue viendo sin conocer verdaderamente la palabra de Dios, lo que Dios quiere que hagamos. Como hay un en las redes, ¿no? Un sacerdote, También, ajá. Se pone a predicar, pero se pone a bailar, se pone a echar Y la chistes. gente feliz. Ese es popular. Sí, ¿verdad? Es niña, Sí, ¿verdad? Yo Yo no vi porque una persona que una conocida Ay, sí, ya está. y lo vi y se lo enseñé a Paco, lo vi de hombre. De La hecho, gente feliz, No, ajá. Ya después vi que dicen ahí que ya no es que era, pero que se sí, a mí mi esposa le dio la forma de investigar sobre él, ya no es No, ya no. El carisma, ¿no? Ajá, sí, pero ¿qué pasa ahí? Que entonces la gente no va buscando palabra de Dios, va buscando su conveniencia. Alguien que piense en la afinidad Ajá, para no discutir, que estemos felices y contentos, alguien que piense como yo, que no me confronte, que no me diga nada, incita, no me cante. Sí, ya ahí me la llevo tranquila. Cuando no es así lo que Dios quiere de Claro, nosotros. porque hasta baila la chona. Le gusta la chona. Entonces hay que tener cuidado, ¿Cuál es la risa? hay que tener mucho cuidado con esos falsos maestros, hermano, porque hay muchos, Porque abundan. sus pasos también. Bien, hermanos, vamos a seguir con la pregunta número 8. Dice, hay muchos maestros y predicadores
que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. ¿Qué nos enseña Mateo 7:15? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Guardaos de los falsos Mateo. profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces aquí la respuesta es que tengamos cuidado con los falsos profetas. Hay muchos maestros predicadores que hablan de Dios, pero no dicen la verdad. Que tengamos cuidado con los falsos profetas. Eso es la respuesta. Amén. Así es, hermanos, debemos de cuidarnos de estas personas, ¿verdad? Para no ser engañados. ¿Sí? Por eso debemos leer la palabra de Dios y pedirle a Dios que nos dé de su sabiduría, ¿verdad? Para poder entenderla y no ser engañados por estos falsos profetas o maestros, ¿verdad? Pedirle a Dios mucha sabiduría para que Él nos guíe en su camino. ¿Amén? Porque dice el versículo que leímos, dice que vienen a nosotros con vestidos de ovejas, así que hay que tener mucho cuidado. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. No pueden engañar, ¿verdad? Con su docilidad. Así es tan dócil, tan buena gente, y yo creo que él es así, que ella es así. ¿Cómo? Digo que el fruto es el que dice ser profeta en la Ya ves, ¿a dónde fue a parar? Hace unos días estaba viendo un video de la Sopa TV y me llamaba la atención y me asustaba la gente que dice, miren, ahí viene el enviado de Dios, miren, no lo toquen, no lo toquen. Yo decía, ¿qué está pasando? O sea, y el hombre se pasaba entre la gente de hacer así, o sea, como si fuera un Dios, como el Papa, así es, Porque cada año hacen una celebración que lleva la cara, que es la matriz. de todo el país. Y hay otros países, luego lo llegaban, porque hay lo tienen en diferentes lugares. Y conocíamos un vecino de por ahí y decía casi que venían endiosados porque había ido a y le llevaban cosas y dinero. no sé cómo es que los niños ya Tan amados. Sí, Pero es lo que dice, lo que decían ustedes hace rato, de conocer la palabra, es lo que nos va a ayudar. el conocer y el querer hacer o el ser, sí, porque si no conocemos, somos víctimas de esa situación, o de esa clase de globos, porque él ni siquiera estaba disfrutado a esa teoría, los lobos por encima, pero hay gente que tiene un carisma súper carismático y se paran ahí arriba y hablan cosas súper carismáticas y uno se deja por lo menos le toman esa molestia de ser carismático y de beberse por gente que está en los ojos. Pero hace unos días yo estaba observando qué está pasando porque se están multiplicando en las redes sociales esa clase de predicadores. Sí. Ahora sí, como dijera, dijeran por ahí que burla, o sea, están saliendo por las piedras y están, yo creo que la forma del enemigo de confundirnos, ya no cuidamos tanto de los satanistas, escuchamos que predica la palabra de Dios y asumimos que es un enviado de Dios que está hablando la palabra de Dios. Y a veces están hablando la palabra de Dios, pero por la bonita. O sea, nada más tocan el tema como para tener una referencia, pero ni siquiera entran en el tema, empiezan a hablar de cosas que están completamente ajenas y sacan los textos de contexto para conseguir lo que ellos quieren. Sí, así es. Ten mucho cuidado con lo que... Hermano, por ejemplo, también no sé si quienes han visto, por ahorita lo que usted mencionó, es cierto, hermano, hay que debemos tener mucho cuidado ahorita por lo que dijo el pastor con las redes sociales, porque hay mucho predicador que ahí está y que debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Miren, por ejemplo, hay dos personas ahí, una vez Blanca me mandó de un predicador, me dijo, mira, escúchese, Fernando, escucha esa predicación. Todo lo que estaba bien la predicación se basaba como en la Biblia, porque yo luego a mí se me gusta escuchar y dejarlo en la Biblia, y voy
chip que nos iban a poner y que no sé qué, y que, no, ya cuando me dice, la que escucha, la primera vez que me escuché, le dije, no, este hombre ya inventó, dice, sí, y ya ella ya no lo siguió escuchando. Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque cuánta gente no engañaron con eso y no se quisieron poner la vacuna. ¿Por qué? Porque pensaron que al vacunarlo, ahí va el chip, ¿no? Que se le iban a poner en el brazo, yo creo, no sé. Incluso hasta pastores llegaron a morir por esa Sí, situación, sí. porque le decían a su iglesia que no se la Y pusieran. sin embargo, si conocemos la palabra de Dios, dice que la marca de la bestia va a ser puesta en la mano derecha Y en o en la frente, sí. O sea, no hay por qué, ¿cuál es la confusión? Eso es lo que yo platiqué de algunas personas que también muy cercanas a mí me preguntó, no hay que vacunarse, le digo, yo ya me puse las 3, le digo, Que no puede, solo que ya no podemos ¿por qué te vacunaste? Le digo, pues porque hay que vacunarse, le digo, yo todavía no me quiero morir de eso, le digo, ni de nada, pero bueno, cuando yo quiera que me muera me voy a morir, le digo, pero si ahí está la solución, pues voy a agarrarla y me la voy a poner. No es eso que empezó a decir, que le digo, es que la Biblia dice que cuando seamos sellados, va a ser en la mano, como dijo el pastor ahorita, o en la frente, le digo, ahí bien clarito lo dice en Apocalipsis. Y ya, entonces esa persona me sacó un versículo de la Biblia y yo le empecé a sacar versículos de la Biblia, gracias a Dios, porque me empecé a acordar. Entonces, pero también la Biblia dice así, y o sea, no peleando, ¿no? Bien, digo, pero es que la Biblia dice sí, mira, acuérdense que dice que no sé qué, y ya, bueno, pues ya se vacunaron, y ya cambiamos la plática, ya me la cambió y ya empezamos a platicar otra cosa. Pero a lo que voy es que debemos de tener mucho cuidado con todo ese tipo de personas y todos esos predicadores que vemos en las redes sociales, hermano. Uno es ese que le digo de que es la y el otro, no sé, yo creo que aquí muchos lo hemos visto, porque también vi que ese hombre se hizo muy popular, que por cierto, también era de una iglesia como evangélica, creo, algo así, y que también ya fue, ya se apartó. Pero este señor el otro día hablábamos de legalismo, ¿se acuerdan? Y todo malo, todo. Él se dedica a decir que todo está mal y que todo es malo. ¿No es el que dice que la mujer no me puede acordaba del nombre. predicar? Mande. ¿No es el que dice que la mujer no puede predicar? Es que no lo he escuchado si eso lo diga, pero sí dice, Porque para él es malo. La mujer no puede ha de ser predicar, eso. solo el hombre. Ella no tiene derecho. Sí, hermana, ¿qué va a hacer? Antes de que yo leyera la Biblia y todo eso, mi tía, como es de la luz del mundo, había dicho ahí que las mujeres no pueden predicar, que no puede haber pastora y solo pastor. Pues yo me quedé con eso, o sea, de confundida. Entonces, no sé si ahí en la Biblia dice que la mujer no puede predicar o ser pastora. O sea, no lo he encontrado, la verdad, no me he puesto a buscar. Y cuando llegaste aquí, viste que había mujeres que No, predicaban. sé que había ido pues a muchas iglesias cristianas, y pues que hay pastoras, hay predicadoras y todo eso, pero pues todo eso pues ahora sí que llegó a confundirme. Sí. Porque pues aparte ni la leía, nada más Sí. escuchaba. Ese es el detalle, te digo, y porque, por ejemplo, o sea, a lo mejor tú como dices, como yo no leía la Biblia, pues no sabía, no conocía. Y a lo mejor si no lo hubieras leído, si no te hubieras acercado a alguien, o sea, para aprender de la palabra de Dios, a lo mejor ahí sigue confundida con ese tema. Esta persona que decía el hermano también, de ahí de otro día yo hice comentarios de jugar fútbol, que eso es, ahí están que los muchachos de la iglesia dicen jugando fútbol, o sea, todo es malo. Pero eso para él. La música es mala. Sí, también. El diablo, porque Sí, que los músicos. Sí, hijos del diablo, que se trabajan por el mundo, digo del diablo. Y es que yo siento que es una forma grosera de expresarse hacia la mujer. A la mujer nos sobaja. Yo creo que ese es lo que dice la hermana. A las mujeres nos sobajan cuando la Biblia dice que deben de tratarnos como vaso más frágil. Claro. No, o sea. Hay forma de soltar. Sí, así es, hay forma de soltar. Entonces, hermanos, cuidémonos de esos falsos Y profetas. sin embargo, tiene una cantidad de seguidores. Sí. Y lo oyen y ven los comentarios ahí que le pone, como la que dice mi hermana Rubén. Retomando un punto de lo de la obediencia, de la palabra de Dios y de cuidar a los falsos profetas. Pienso que también, ¿verdad? La obediencia radica también en la obediencia hacia nuestros líderes o pastores.
porque al menos a mí me acaba de ocurrir recientemente. Yo le comenté al pastor de un evento próximo que iba a haber y le dije a él, y entonces el pastor me dijo, es que hay que ver qué doctrina enseñan. Y dije, yo nunca he estado en su iglesia. Dice que hay que pensar primero qué doctrina enseñan para ver si puedes ir. Yo entendí que él estaba protegiéndome en ese momento, cuidando. Entonces dije, pues sí, en verdad tiene razón. Nunca he estado en esa iglesia donde pastorean a esa persona para llevar a un evento. Pero de repente se presentó una situación que el día del evento yo no iba a poder estar. Una situación de la iglesia también, de nuestra congregación. Entonces yo dije, no, definitivamente es Dios hablándome y diciéndome, No vayas. que no tengo que ir, ¿no? Entonces también creo que la obediencia radica en el liderazgo también, en plantearle, porque a veces caemos en eso de voy a llenarme, voy a este evento, me va a bendecirme, pero creo que también tenemos que poner en tela de juicio a los lugares a donde vamos, la doctrina que recibimos, la iglesia, el pastor, todo para que no seamos engañados. Sí, porque por ejemplo no se puede venir alguien y decirle no sé, a mi hermana Rebeca, mi hermana Tilito y mi hermana dice, pues voy a ir, ahí también habla de Dios, ¿no? Porque es lo primero que piensa uno, ahí también habla de Dios, no creo que sea mi hermano, y mi hermana Rebeca se va, pero no le platica ni a la hermana, ni a su mamá, ni al hermano, ni al pastor, a nadie. Ella se va porque cree que ahí va a escuchar palabra de Dios. Y resulta que mi hermana regresa más confundida que nada, ¿no? Porque tal vez llegó a un lugar donde es a lo mejor mucho desorden o cosas que no van conforme a la palabra de Dios. Y a veces una semilla de la palabra de Dios cae al lado del camino, no cae en donde debe caer, pero la semilla de la discordia es a veces siempre mucho cae en buena tierra y empieza a dar frutos y realmente. Pero hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Así es. Cuando nos siembran una duda, esa duda empieza a crecer dentro de nosotros. Así que hermanas, oigan ese consejo también que acaba de dar mi hermana, es verdad. Cuidado cuando nos inviten a algún otro lado. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque es verdad lo que dice mi hermana, porque podemos, en lugar de salir bendecidos, confundidos. Entonces hay que tener cuidado a dónde vamos, ¿no? Y lo que escuchamos. Bueno, seguimos con el punto de cuidado con los falsos maestros y vamos con... No, seguimos en la misma hoja, hermano, en la 28. La misma hoja aquí a su derecha. Dice, para decidir, tal vez después de estudiar esta lección, se ha dado cuenta que le ha faltado entendimiento espiritual en el pasado. Quizá ha escuchado consejos falsos de sabiduría, o se ha sujetado a una iglesia que manipula a los creyentes, tratando de controlarlos en lugar de entrenarlos para estudiar la Biblia por sí mismos. A lo mejor ha sido arrastrado por la emoción sin evaluar el mensaje que predica. Sea lo que sea, ahora usted se da cuenta de su necesidad de más discernimiento, pero ¿cómo adquirirlo? Recuerde, para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los tipos de billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. O sea, tenemos que aprender a conocer bien la palabra de Bien Dios. la palabra de Dios. Para que no vengan las falsas doctrinas a animarnos. Dice, para discernir entre la verdad y el error, necesita saber más de la Biblia. Lo que nos comentamos, hay que leerla y estudiarla y entenderla. Amén. Yo decido hoy dedicar más tiempo para estudiar la palabra de Dios. Voy a tener mi tiempo de devocional cada día aquí es un compromiso, hermanos, que tenemos que hacer con Dios, ¿verdad? Aquí vamos a anotar en estas 3 líneas el tiempo devocional con Dios, ¿verdad? A la hora que ustedes puedan, ¿sí? El tiempo desde la mañana, tarde o noche, o en la madrugada, ¿verdad? Tienen que firmar de compromiso y poner la fecha. ¿Amén? Hermanos, ¿sí se puede que este tipo de compromiso yo lo hemos hecho con otras? Y estamos confirmando. Bueno. Muy bien, dice que lo vamos confirmando. Ok, bueno, muy bien. Así es. Entonces, hay que anotarle ahí, hermano, y hacer ese compromiso, no con nosotros, ¿verdad? Sino con cada uno de nosotros, pero con Dios. Con Dios.
16 y 17. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. Entonces, ¿cómo podemos conocer los verdaderos maestros? Por sus frutos. Esa es la respuesta. Por sus frutos. ¿Por qué? Porque debemos de lo que comentábamos, otra vez regresamos a lo que comentábamos ahorita, ver que aquel predicador se está basando a la Biblia, o como decía mi hermana, esta predicadora, que solamente da consejos, ¿verdad? Como un testimonio, o trayectoria, ¿sí? Así es, y nunca ocupan la palabra de Dios. Entonces ahí estamos viendo si realmente esa persona tiene, está dando esos frutos, ¿verdad? O ver también su forma de vivir de aquella persona, su carácter, porque a lo mejor es una persona déspota, como el que hablábamos ahorita, que soy yo de verdad, cuando veo cómo se expresa y luego dice cada cosa adentro de la iglesia de la mujer, que bárbaro, ¿verdad? Pena ajena, ¿verdad? Entonces así así es como vamos a conocer a aquel falso, ¿verdad? Maestro, por sus frutos, tal vez por sus enseñanzas o su santidad también, ¿verdad? Hay muchas maneras de reconocer a esos falsos maestros. Y hay que pedirle a Dios que nos dé sabiduría cuando alguien quiera confundir, ¿verdad? Y venga a querernos meter otras ideas, que nos dé sabiduría y que nos podamos ir a la Biblia y ahí aprender la verdad. El Espíritu Santo nos alerta, nos deja discernir. Dice, hey, esto no viene de Dios, esto sí. Es lo que decíamos al principio del discernimiento, ¿no? Tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Y es exactamente llega el Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a guiar. Pero hay que orar, hermano, y hay que leer la Biblia. Luego dice la pregunta número 10, Pablo, en 2 de Timoteo 2:15, insta a mi hermana Luisa o Brenda, ¿le pueden dar lectura, por favor? 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces en esa línea hay que poner usar bien. Y queda insta a usar bien la palabra de verdad. Esto quiere decir que uno debe tener cuidado de no torcer la Biblia, de no meterle cosas que la Biblia no dice, ¿verdad? O quitarle, porque hay muchas personas que así hacen. Luego algún texto lo distorsionan. El texto dice una cosa y ya ellos lo cambian a ver, ¿cómo le gustaría al hermano Paco que dijera? Lo voy a decir así para que esté contento. Y ya lo distorsionan, ¿verdad? Lo dicen a manera de dejar contento a los demás cuando la Biblia dice otra cosa. O le quitan o le ponen. Entonces debemos dice aquí, insta a usar bien la palabra de verdad. Cuando nos toca, hermanos, ocupar el púlpito, ¿verdad? De predicar, debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuando predicamos, de usar bien la palabra de Dios. Amén. De no quitarle ni ponerle. Dice, o usarla para sus propios fines o para manipular a la gente. ¿Cuántos hay así que también la agarran para manipular? Yo he visto así videos también de gente que no, que está la gente y está allá arriba y le está aventando un rollo manipulando, ¿verdad? Manipulando, haciéndole tres cosas que no van a hacer como ellos dicen. Entonces, esa iglesia, ¿no? La de Pare de Sufrir, es pura manipulación de dinero a cambio de prosperidad y de sanidad. hablan de pura prosperidad y sanidad, nada más. Pero con dinero de por medio. Sí. Todo se lo venden en el agua, la tierra. Sí. Ese es un ejemplo claro y del que todos, ¿verdad?, conocemos. Y si no, prendan la televisión para que vean que ahí es. Hasta en ese canal ahorita que estaba mencionando hace rato de clase. Ajá, también. Ahí sí hablas para pedir, no sé, ayuda en oración, de cómo va a ser la ofrenda. Ajá. De 10, de 20, 40, $50, depende. Sí, hay predicadores que Cuesta, tiene un precio y la oración. hay predicadores que han comentado a ellos que han dejado de ir en enlace porque les obligan Adorar.
Casa Luna. Lo que pasa es que acá no pueden pedir para ir para otro. No sé, no puede. Pero sí les obligan a pedir una cantidad para que su programa salga al aire. Tienen que juntar en su hora de predicación o en su hora de programa, tienen que juntar tal cantidad. Si no logran juntarla, entonces no lo ponen al aire. Esto lo compartió Cash en una entrevista. Hasta si me invitan, no voy a ir. Hermano, imagínense cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? Lo vamos al WhatsApp, mandamos en el grupo, hermanos, por favor ayúdenme a hablar para tan bonito que es así, ¿no? Hay que decirle Santiago, y el pastor no que nos diera el pastor. Mi número de cuenta. Sí, hermana Paula, quiere una oración por lo de su hermano. Ahí le va mi número de cuenta. Imagínense que me inviten a la casa y yo le junte mis 200 pesos de doblete. Pero la Biblia dice, date gracia lo que por gracia recibiste. Sí, así es. Y además Cristo no nos cobró, Dios no nos cobró nada por mandar a su hijo a que muriera por nosotros. Él murió y no nos cobró nada por darnos la salvación. Entonces, hermanos, vamos a tener mucho cuidado con este tipo de personas. Dice la pregunta número 11. ¿Hay predicadores que usan mal la palabra? ¿Qué creen, hermanos? Sí. Muchos, ¿verdad? Póngale ahí que sí. ¿Cómo nota que lo hacen? Pues ahorita ya acabamos de dar ejemplo, ¿no? Funcionando la palabra de Dios. Amén. Como ese tipo de gente que mencionaba mi hermano Manuel, que solo prosperidad y sanidad, pero con dinero, ¿no? De por medio. De esa manera nos podemos dar cuenta que hay predicadores que usan mal la palabra de Dios, porque no usan la Biblia para predicar. Y aquí puse yo algo parecido a lo que decía la hermana de esa predicadora, porque solo usan sus experiencias propias, consejos de ellos mismos. Hay que tener mucho cuidado en esa situación, con ese punto, porque a veces predicamos más de nuestras vivencias, de nuestra vida, que de lo que viene a la palabra. Es que a mí se pasó esto y es que a mí me sucedió. Digo, está bien que nos damos testimonio, pero no predicar todo de nuestra vida, porque entonces enseñanza. Sí, porque ustedes te la van a pasar toda la hora o media hora que tengas para predicar, dando un si tú vas a pasar a predicar y vas a estar dando un testimonio para sacar la grandeza de Dios, no que yo fui el super vencedor y yo el super campeón y lo hice con mi propia fuerza, ¿no? Para incrementar la predicación. Sí. ¿Ya lo notaron, hermanos? Amén. Bueno, pues con eso terminamos el segundo punto, que fue cuidado con los falsos maestros. Amén. Cuidado, hermanos. Cuidado con esas redes sociales, cuidado con los que vienen a decirnos o platicarnos algo y mira, te invito acá. Cuidado, acuérdense que tenemos un pastor al que podemos venir y pedirle un consejo, ¿verdad? Y yo, por experiencia propia, les puedo decir que el consejo de nuestro pastor siempre va a ser un buen consejo. Yo siempre tuve como pastor a mi hermano anteriormente, a mi hermano Adolfo, ¿verdad? Y yo de verdad, hermanos, créanme que en mi juventud, cuando tenía alguna duda, yo venía y me acercaba al pastor y le preguntaba, oye, hermano, fíjese que... Y gracias a Dios, porque Dios siempre le dio la sabiduría a él para sacarme de esa duda y darme un buen consejo. Entonces, yo en lo personal le puedo decir, cuando tenga alguna duda de algo acerca de lo que estamos hablando, aquí está mi hermano pastor, ¿verdad? Mi hermano Carlos Manuel. Ahora yo me puedo también acercar a mi hermano, y así como todos ustedes, ¿no? Porque a veces a todos nos surgen dudas y a veces creemos que aquello es bueno, pero si el Espíritu Santo, como dijo mi hermana, está como que ahí, mírala del poquito rojo, ¿no? O sea, cuidado, como que te entra esa duda, aguas, porque a lo mejor o el Espíritu Santo te está diciendo, cuidado, mejor acércate al pastor, coméntale y ya él te va a dar un buen consejo. Porque a veces, hermano, a veces por pena no nos queremos acercar, ¿verdad? Al hermano, a la hermana, al pastor, o porque simplemente creemos que la decisión que nosotros tomamos está bien, pero a veces nos equivocamos. Entonces hay que acercarnos a nuestro pastor, ¿verdad? Ahora, tampoco se trata de satanizar a todos los influencers cristianos, o porque esta persona de esa manera es mala, sino que como el pastor Adolfo nos ha enseñado, aprendamos a comer pescado. O sea, esto me edifica de este chico, de esta chica, lo tomo para mí, pero esto no estoy de acuerdo, esto no lo comparto, esto no me deja. No sé exactamente lo que eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Que todo nos es lícito, pero no
Sí, yo también con mi mamá. Sí, o sea, nosotros hemos visto muchas predicaciones. Sí. Una de las cosas ahí, como dice Lupe, bueno, a lo mejor no estoy muy de acuerdo con lo que dice ella. A lo mejor algunas cosas se pueden edificar de un influencer, pero va a llegar el momento de tanto seguir viéndolo que te va a influenciar y te va a empezar a confundir si sigues a esa persona que un día pone una buena predicación o una buena predicación, viceversa algo. Entonces mejor para qué buscarle a alguien que ya sabes que si ha hablado, ha cambiado la palabra, que siempre no está sembrado. Entonces, ¿para qué seguir una persona así? Puede ser que sí, escuches una buena palabra, pero ¿para qué seguir o dejarte influenciar? Que no es el significado, ¿no? El significado de ella. Hay un personaje que el otro día me llamó la atención porque le decían el profeta Ranas. ¿El profeta qué? Ranas. Y decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué un profeta Ranas? O sea, ¿a partir de qué le ponen el apodo a un profeta? O sea, entonces él no hablaba a la gente que estaba alrededor de él. Y decía, eres el enviado del Señor, eres el que adiós. Ya no quiero saber por qué es el profeta Ranas, ya no me interesa. Es lo que dice mi hermano, ¿no? O sea, ya veo que no va por el camino, ya no. Sí, ya seguirlos, ya sabemos que está equivocado. Bueno, hermanas, ahora seguimos con el tercer punto. Dice, seguimos con el tercer punto. Dice, ¿cómo escoger una iglesia que predica la verdad? Y aquí hay una mujer que está pensando, dice, ¿cuál iglesia? Vamos a verlo aquí, a leerlo aquí todos. Dice, estas preguntas le pueden ayudar a evaluar a una iglesia. Dice la primera, los mensajes se exponen en la Biblia en forma ordenada y clara. Vamos a evaluar nuestra iglesia. ¿Los mensajes se exponen en la Biblia en forma ordenada y clara? ¿Sí o no? Sí. Respondan ahí, si sí o si no. Los mensajes, o sea, las predicaciones, vaya. Luego dice la otra, los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu. Amén. Sí, amén. A ver, todos los hombres contesten, amén. El hermano Benito, no lo oigo, diga amén. amén. Eso, hermano. Callado, hermano, callado. Pero bueno, es que no Ando cantado. también hay líderes, no nada más hombres, ¿no? Y la presidenta de femenina, de los jóvenes, las maestras, eso no se refiere en general. En general, Sí, en general. aquí dice los líderes son hombres de fe, muestran el fruto del Espíritu, pero sí, como dice mi hermano, también hay mujeres líderes, por ejemplo, están mis hermanas, ¿no? Mi hermana Rebeca, hay muchas mujeres líderes también, entonces los líderes muestran el fruto del Espíritu, póngale sí o no. Luego dice, hay que aceptar lo que el predicador dice sin pensar por sí mismo. Claro. Porque puede estar Claro que diciendo no. una cosa que no es verdad. Así es. Y gracias a Dios porque aquí no pasa eso. Luego dice, ¿existe la manipulación? No, gracias a Esta Dios. iglesia no. Bueno, aquí hay. Sí, mi hermano Manuel lo predica y nos manipula. Un poquito. ¿Se ha dado cuenta? La otra dice, los creyentes de esta iglesia se preocupan los unos por los otros, ¿sí o no? Debería haber una persona que dijera, a veces. A veces. Algunos, a veces. La otra, ¿predomina la enseñanza bíblica por encima del devocionalismo? ¿Sí o no? Amén. Luego dice, ¿animan a los creyentes a estudiar la Biblia por sí mismos? ¿Sí o no? ¿El del discipulado? Eso me están diciendo que leamos la Biblia. Sí, duro, con piedras. Pero maestros. La otra dice, ¿en esta iglesia alaban a Cristo más que a los que ministran? Sí, amén. ¿Sí o no? Sí. ¿Los mensajes edifican más que regañan? 50 y 50, dice.
ver. Mitad y mitad. No entendí. Yo a veces me agacho O sea, Para que no me caigan las pedas. sí, si cuando predican, si todas las predicaciones son nada más para puro regañar al pueblo, puro regaño, nada de que te dediques, que te evangelices, evangelismo, algo así. Hace unos días hablamos de soñar. Pues mi suegro dice que le enseña que sale regañado pero que le gusta. Aprende, dice, aprende. Y la última dice, enfatiza la gracia por encima de las reglas. Amén. ¿Sí o no? Y ahí le contestan. Bueno, hermanos, y Esa pregunta es un poco, así como que tiene jiribilla, ¿no? O sea, como que tiene su curvita. Sí, la jiribilla dice cuando tiene curva la pelota. Como queriendo causar ahí Sí, porque, un pequeño debate. o sea, enfatiza en la gracia, sí, más que las reglas. Pero también dice que Sí, pero es que las reglas son para poder hacer la gracia. La gracia, que es la gracia, que cuando te equivocas te perdono, que cuando te equivocas Sí, yo entiendo esta pregunta así, como que, o sea, si enfatizáramos más en la gracia, todo el tiempo se hablaría sobre el amor, el amor, el amor, el no amor. habría reglas. Ajá, exactamente, el amor, y no había esa Está concentración. un poco enlazada la pregunta de arriba. Los mensajes edifican más que regañar. Es que se debería de ser exhorto más que regañar. Más que regaño, ¿no? Siempre va a ser apapacharse y también hablar. Sí, que se regañe. Aunque se Sí, se regañe. escuche como regaño, ¿no? Pero no. ¿Qué es lo que decíamos también otra vez? Que a veces necesitamos una observación, ¿no? Y que cuando el pastor se acerca a nosotros, sí, como dice mi hermana Rebeca, las dos cosas. Sí, porque a veces queremos nada más que nos tengan apapachar, Sí. está bien, no pasa nada. Y A veces necesitamos ser exhortados porque la exhortación también es amor. exhortarnos con Es la forma de mostrarle a alguien que se está algo mal. y que te interesa su vida espiritual, ¿no? Que te estás preocupando por aquella persona porque no quieres que siga así, porque puede caer en pecado y al rato se puede apartar de la. Pero muchas veces lo toman como regaño. Sí. Debe de ser. Es una exhortación. Pero Dejan de venir a la iglesia y se van a. siendo realista, la persona que toma el lugar ahí no es la persona a la que habla, es Dios hablando a través de la persona. Y en ocasiones, por eso ahí iba yo, en ocasiones habla la persona y no Dios, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos hace ver eso. Y entonces eso lo desechamos. Sí, porque luego uno lo siente, ¿no? Cuando es el Espíritu Santo que te está diciendo. Yo creo pero es el Espíritu Santo. Porque lo ideal, como dice el pastor, lo ideal es que el Señor sea el único que habla ahí. Pero a veces no es así. A veces es la persona. Simplemente la carne, ¿sí? que te quiere dar un buen regaño. Bueno, seguimos con el punto número 3. Dice, interpretando la Biblia. Con el 4 y 1. Interpretando la Biblia. Dice, ¿por qué hay tanta confusión en cuanto al significado de algunos pasajes? Los siguientes principios sencillos nos pueden ayudar. A ver, hermanos, ¿qué entendemos en estos puntos? Dice, el primer punto, dice, hay que leer la Escritura con la mente abierta a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, sin tener prejuicios o ideas concebidas. Preconcebidas. Preconcebidas quiere decir que han sido pensados o analizados antes. Entonces, pensé que ibas a decir algo. ¿Sí? Hermanos, debemos de estar dispuestos a que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo, que nos dé esa libertad, o sea, que tengamos esa libertad de que dice aquí, que hay que leer la Escritura con la mente abierta. Dice, a lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. O sea, que no seamos nosotros, como por ejemplo ahorita lo que acabamos de comentar, que yo voy a regañarlo porque tengo ganas de regañarlo allá arriba predicando. O sea, no es el Espíritu Santo el que me está haciendo sentir aquella exhortación y decirle a la iglesia, tienen que orar más, hermanos. Tienen que levantarse más temprano y orar, por ejemplo, no estoy poniendo. El Espíritu Santo me está dando esa libertad de poder decir eso allá arriba, ¿verdad? Pero nosotros debemos de permitirle al Espíritu que nos ayude a poder tener esa libertad cuando nos toque a predicar. Amén.
No trate de espiritualizar o buscar significados escondidos. No va a seguirlo literalmente, no va a sacar tu modo porque dice la Biblia. Hay en ocasiones Ya, que se ya sabemos todo esto, ¿no? Sí, allá voy, exacto, porque de Ya hecho hasta sacame el traigo, dedo, el ojo. hasta traigo ese versículo que ¿Dónde dice, está colgado? Le sácate el ojo. hasta lo noté porque dije, me van a contestar algo así, sí, que no creo, Mateo 5, 29, pero por ejemplo, hay cosas que sí son, que sí la Biblia lo habla literalmente, pero ahorita vamos al otro punto, y hay cosas que no, como por ejemplo lo que dijo ahorita mi hermano, vamos a ver qué dice en Mateo 5:29. Mi hermana Brenda, que si lo puede leer, ¿estamos hablando quién fue? Ahora mi hermana Luisa. Mateo 5:29. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasionado de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no de todo su cuerpo sea echado al infierno. Amén. Esa no es una forma literal. Porque además dice que lo leyeran. No, porque imagínense al rato todo puesto, vamos a hablar. Todos bien manchados. A las parábolas no, pero por ejemplo, sí, exactamente, o sea, pero aquí nos está diciendo, dice, interpreta la Biblia literalmente. Bueno, yo también pensé enseguida en lo que dijo, no puedo interpretar toda la Biblia literalmente, porque no toda viene así, como dijo ahorita nuestro hermano pastor, todas las parábolas no son literales, y como este versículo que acabamos de leer, pero bueno, yo creo que aquí se refiere que cuando hay versículos que son tal cual, que así hay que leerlos, no hay que cambiarle, no hay que modificarle, no hay que interpretarlo de otra manera. Y predicar el evangelio, es una instrucción que es seguida. Por eso me ganaste, sí. Por eso hacer oración antes de leer la Biblia, para que el Espíritu Santo nos guíe. Exacto. Y ese ejemplo que dijo ahorita, ese versículo, perdón, que dijo mi hermano Manuel, ese era el que les iba a también yo poner como ejemplo. Y donde dijo Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esto es algo literal, que tenemos que ir y hacerlo. Imagínense que yo me parara ahorita a predicar o que el pastor nos dijera, bueno, la Biblia dice aquí, pero se refiere a que vayan ustedes y que prediquen, o que vayan y agarren el celular y que por el celular prediquen nada más. No, dice ir y predicar el evangelio. A lo mejor por el celular se puede hacer, es una manera, pero otra es ir, como un día dijo mi hermana, me acuerdo, no sé si en curso de jóvenes o no sé dónde, dijo que allá se juntaba mucha gente por el ándale, se llegó mucho eso, por el que se quedaba mucha gente allá que sale ahí a andar, ¿no? Paseando. O sea que sería una manera de ir y predicarles desde la palabra de Dios, de regalarles un folletito. Hay muchas maneras de salir y predicar el evangelio, y esta es una forma literal de la que la Biblia nos está Dios dando un mandamiento que debemos de obedecer. Si lo hacemos o no lo hacemos, un día le vamos a dar cuentas a Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que dice la palabra de Dios. Otro ejemplo que también les traía yo es donde Jesús caminó, ¿se acuerdan cuando caminó en el mar sobre las aguas? Pedro le dijo, y le dijo que fuera hacia él, pero Pedro tuvo miedo y se estaba hundiendo. También es algo literal. Él caminó sobre las aguas. No es algo imaginatorio o algo que yo me estoy inventando, ¿no? De que Jesús, pero no, ¿cómo va a caminar sobre la agua? No creo que haya caminado, no. La Biblia dice que Jesús caminó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de versículos hay que entenderlos así tal cual son, hermanos. No debemos de cambiarlos. Amén. Luego dice el tercer punto, tome en cuenta lo que también comentaba mi hermano pastor hace rato. Tome en cuenta el contexto del versículo que trata de interpretar. El contexto se refiere a los versículos que vienen antes y después. Si no tomamos en cuenta el contexto, se puede torcer la interpretación. ¿Qué entienden ustedes por esto, hermano? Tienes que leer todo. Es como lo que mencionaba hace rato de los predicadores de YouTube, toman textos y no
después y ya con eso confunden a la persona, ¿no? Porque solamente sacan una porción de un pasaje, ¿no? Sí, así Entonces, es. lo que debemos hacer nosotros en una duda de esa es leer todo el capítulo. Sí. Ver por qué se escribió ¿A qué se refiere ese versículo, no? Porque, ajá, que, a ver, aquí dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Judas soltó y después va en otro y dice, ve tú y es lo mismo, ¿no? Ándale, así es. Sí. Exactamente, a eso se Así refiere. fácil lo pueden sacar porque pueden sacar esos dos textos y los ponen acá y dicen, entonces ¿qué no? Me voy. Por eso debemos de tener cuidado y leer el contexto, hermano. O sea, no nada más irnos a esa parte, ¿verdad? Sino, a ver, ¿por qué esto así? A ver, voy a leer de todo el capítulo. Y a veces a lo mejor hasta sea necesario leer 2 capítulos para poder entenderle a ese versículo. No nada más ya leí esto y ya yo digo que ha de ser así, no. Debemos de leer los contextos, esos son los contextos. Regresar. A mí me tocó leer todo el libro de Samuel para poder predicar sobre el primer rey, ¿cómo se llama? Este cuate, sobre Saúl, para predicar sobre Saúl, que yo me tuve que, no, por ahí tengo duda, a ver, no estaba. ¿Qué ha pasado? ¿Saben qué? Me voy desde el principio y ya. Por así que tuve que recorrer toda su historia para poder sensible y entenderle, ¿no? Exactamente, y no hablar de lo que me imagino. Exacto. Así es. A mí me pasó para hacer la tarea. Para hacer la tarea tuve que leer desde el primer versículo, o sea, todo el capítulo, pues nada más del 23 al 33 para poder entenderle. Ese es el contexto, que se va uno más atrás para poder entender el versículo con los versículos que estamos leyendo. Bueno, entonces, ahora el 4. Quería poner un ejemplo de una doctrina sacada de un texto. Dice en Mateo 5:26. La verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Está hablando la Biblia. En la versión de la Reina Valera, explicarlo como no encuentro. Bueno, con este texto, en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Habla de que estaba en la cárcel y que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Con este texto, la Iglesia Católica justifica el purgatorio. Porque dice, lo que pasa es que habría que leer el contexto para ver lo que dice, porque habla de alguien que está en la cárcel y que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Entonces dice, el purgatorio es para eso, para que tú purgues el pago lo que debas y después puedas salir de esa cárcel. Así justifica la Iglesia Católica el purgatorio. La Biblia nunca lo menciona. Así que hay una doctrina, ¿no?, que se llama solo Jesús. Como muchas partes o muchos versículos hablan de todo el nombre de Jesús, ¿no? Lo recibiré, cosas así. Hay una doctrina que solamente es Jesús, no hay Padre y no hay Espíritu Santo, solo Jesús. Lo bautizan en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, Espíritu y así. Y lo sacan así nada más. ¿Por qué? Porque ven esos textos y no hay Espíritu Santo. Para ellos nada más hay Jesús, nada más el Hijo. Sí. Entonces debemos de tener cuidado cuando leemos la Biblia, hermanos, y recordar esto. Recuérdense, cuando nosotros esté en un versículo y a ver, pero ¿por qué dice eso? Regrese. Aunque le dé flojera, aunque nos dé flojera, a veces porque nos da flojera a veces leer, vamos a regresarnos, vamos a leer todo para entender lo que Dios nos quiere decir y pedirle sobre todo como dijo mi hermana Nair, orar, ¿verdad? Primero pedirle a Dios que nos dé el entendimiento antes de leer la palabra de Dios. El 4 dice, la Biblia se interpreta a sí misma. Dice, comparando un pasaje con otros. Lo que dicen otros pasajes pueden ayudarnos a entender un pasaje. Eso quiere decir que hay que interpretar un pasaje difícil a la luz de otros pasajes más claros. La Biblia, hermanos, es lo suficientemente, ¿verdad?, clara para reconocer los falsos maestros. La Biblia nos enseña todo lo que Dios quiere enseñarnos. Podemos comparar un pasaje con otro para ayudarnos a entender el texto. Cuando leemos la Biblia, dejemos que nos hable por sí sola. No hay que quitar ni añadir nada. Y un ejemplo es, vamos a suponer que estamos leyendo, vamos a buscar Isaías 7:14. Vamos a ver qué dice Isaías 7:14. Es cuando nos puede llevar de un texto a otro texto, porque a veces a lo mejor decimos, ay, ¿en dónde más dirá esto? Bueno, vamos a ver qué dice aquí en Isaías 7:14. Si lo encuentran, lo leen.
os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y la otra es Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Ahí está, ¿verdad? Dice, esto quiere decir que hay que interpretar un pasaje, bueno, difícil, a lo mejor no está difícil, está claro, ¿no? Está entendido. Dice, difícil a la luz de otro pasaje más claro, porque hay veces leemos algún versículo y no lo entendemos, pero si se dan cuenta abajo viene luego la referencia. Y entonces podemos irnos al otro libro y a lo mejor ahí viene una forma más explicada, más clara. Y entonces ahí podemos interpretar a la Biblia tal cual como es. Dice, la Biblia se interpreta a sí misma, comparando un pasaje con otro. Y este es un ejemplo que yo busqué aquí ahorita, por ejemplo, como ejemplo, pero está clarísimo, ¿no? De que Jesucristo iba a nacer. Luego el punto número 5 dice, tome en cuenta el uso de figuras de lenguaje como metáfora, símiles, analogías, hipérbole, etc. Yo me quedé aquí en eso. La verdad, yo nunca había oído eso de hipérboles y símiles, analogías y busqué los significados. Ahí les va. Metáfora es una comparación, casi todo significa lo mismo. Mire, escuchen, metáfora es una comparación entre dos cosas que no están relacionadas de otro modo. Por ejemplo, cuando uno dice estamos en la flor de la juventud, o sea, todos los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos jóvenes, ¿no? O sea, es una metáfora. ¿Vale? Estamos chamacos, así es. Símiles. Dice, comparación o expresión de la semejanza entre dos cosas. Y analogía, relación de semejanza entre cosas distintas. ¿Y qué? Hipérbole, exageración de un hecho, una circunstancia o un relato. Las tres primeras, si se dieron cuenta, tienen que ver, ¿no? El significado. Luego dice que tome en cuenta el uso de figuras en el lenguaje acabamos de leer, como metáfora. Luego dice, por ejemplo, cuando Cristo dijo, soy el camino, sabemos que está hablando en un sentido figurado, que es como el versículo que leímos de que te saques el ojo si te ocasión de caer, es un sentido como figurado, o sea, no desde ahí. Exacto, quítate, si los muchachos de esta iglesia, ¿verdad? Que están aquí ahorita, están por ahí que se les está yendo el ojo en algo que no deben, mejor quítense de ahí, ustedes su carita y váyanse por otro lado. Si la muchacha que estamos aquí igual, ¿verdad? Se nos está yendo la vista hacia un muchachón por allá, entonces quitémonos de ahí, quitemos ese ojo de ahí y volteémonos o vayamos de ese lugar simplemente así. No es que te saques el ojo, ¿verdad? A eso siempre ahora dice que y no es que Jesús, no es que tengamos que caminar sobre Jesús porque Jesús es un camino pintado. Así es, para llegar al Padre. Amén. Así es. Por eso dice, yo soy el camino, pero no es que vamos a caminar sobre Él. Él es, a través de Él, de Jesucristo, es como llegamos al Padre. Amén. Por eso Él es el camino para llegar al Padre. No hay otro más que Jesús. Amén. Y hermanos, con esto terminamos el cuarto punto, que es interpretando la Biblia. Ahora vamos a donde dice, para profundizar, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios para las decisiones grandes en mi vida? Vea la hoja del apéndice sobre conociendo la voluntad de Dios. Esa está acá al fondo, hermano. Es la primera, el apéndice, el 1. Ajá, apéndice 1. Y ya aquí vienen muchas preguntas, pero con sus citas. Ya en su casa, con tiempo, hagan su tiempo, hermano, para que lo lean. A lo mejor no todo el mismo día. ¿Manda, hermano? Si dice, ¿cree usted que la voluntad de Dios puede ser conocida? Si no, vea Salmo 32:8. Luego, ¿está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios o solo quiere saber cuál es y después decidir si la cumple o no? San Juan 7:17. Y así le va dando pregunta y una cita. Y en su casa con casa de algo, porque son 20 hermanos. Luego dice, para reflexionar,
vienen a distorsionar la enseñanza bíblica. ¿Podrían pensar en alguna tradición religiosa que no tiene base bíblica? ¿Quién me puede decir una? Aquí. Ajá. Bueno, no precisamente aquí. Porque de afuera con miles. Pero una, por ejemplo. Una, por ejemplo. Pues cuando festejan los santos, miles de santos que festejan y todo eso. Ajá, amén. Cuando festejan los santos, cuando el 12 de diciembre, que festejan a los lunes, el Día de Muertos. El Día de Muertos lo celebran muchas iglesias. Sí. Entonces, todas son tradiciones y en muchas iglesias, en muchas religiones viven, se basan más en ese tipo de tradiciones. Y yo creo que aquí también entraría lo que es la Navidad. La Navidad. Sí, porque yo bueno, eso fue lo que yo pensé y lo puse aquí, porque realmente la Biblia tampoco habla de una fecha en especial. No, según la referencia de la Biblia, dado que Jesús nació en un lugar muy frío, no podría haber nacido en un pesebre, porque sería un lugar muy frío. Entonces, si se veían las estrellas, yo creo que para esa temporada, cuando es muy frío, lo que menos es el frío. Entonces, supuestamente no pega 6 meses. Lo único que yo digo, no, a partir de ahí, como Jesús no nació en 6 meses, no lo podemos celebrar, y como no sabemos cuándo nació, pues no lo vamos a celebrar. Mentira del Dios, vamos a celebrarlo el 24, aunque sea ese día o ese día. Sí, porque, o sea, y hay iglesias que te lo dicen que ese día es el 24, ¿no? O el 25, ¿no? Ajá, en los calendarios dice el nacimiento de Jesús. El 25, creo que dice. 25, sí, ¿verdad? Y aquí hay muchas iglesias o muchas religiones que se basan en tradiciones que la Biblia no las menciona. No, pero la Semana Santa sí está. ¿El calendario? No, porque va variando. No es una fecha exacta. Ahí anoten, hermanas y hermanos, ahí anoten La fecha en la que dice, podrían ser algunas tradiciones religiosas. Anoten las tradiciones. La que acaban del día de que celebran a los santos, el día de las 12 de diciembre, el día de la Navidad, sí, y ahora vamos a parte verdadero. Dice, ¿la Biblia es la única guía confiable para mi vida? Verdadero. Ahí podemos confiar en la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos va a guiar a toda verdad. Todos los predicadores se basan en la Biblia. ¿Qué creen? Falso. Es importante no estudiar la Biblia. Es importante no solo estudiar la Biblia, sino también debe cumplirse. Así es, debemos estudiarla, entenderla. La Biblia hay que estudiarla, hermano, y hacerla también, cumplir lo que ahí dice, lo que leemos. Ser oidores y hacedores. Y por último, hermanos, vamos de tarea a leer 2 de Corintios, capítulo del 8 al 13 y Salmo 17. Un capítulo por día. Y memorizar 2 de Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y con esto terminamos el